Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo lo lleváis? Bien, alhamdulillah. Hoy vengo a hablaros de el término arrepentimiento. Cuando los que no leéis árabe tomáis una copia del Corán en castellano, leéis muchas veces arrepentirse, arrepentimiento, pero en el texto original en árabe aparece como nadim o aparece como tauba. Depende del contexto. Nadim se utiliza como una expresión que hace referencia al arrepentimiento que tienen los incrédulos, un arrepentimiento que después no cambia a mejor, es decir, no se soluciona, no termina siendo una fuente de alegría, de sosiego. Al contrario, tauba, que es también un estado de arrepentimiento como nadim, se le atribuye en el Corán a los creyentes porque es algo que después de provocar el sufrimiento, el malestar, la tristeza, nos va a conducir a un estado de felicidad, de alegría y de paz. Porque la diferencia entre Nadim y de Tauba es que Nadim es arrepentimiento y nada más, pero Tauba es arrepentirse y hacer el bien. Por eso uno se atribuye al kafir y otro al creyente. Bien, este Nadim está formado por la raíz Nun Dal Mim, que cuando nos vamos a los léxicos de la lengua árabe lo encontramos relacionado a su vez con una serie de acepciones como lamentarse, entristecerse, sufrir, estar ebrio y en compañía de otras personas bebiendo, ocurrente e ingenioso. Ahora vais a ver, subhanallah, cómo el Corán tiene en cuenta todos estos sentidos y cómo aparece este concepto en la estructura del libro y los versículos que nos hablan de lo que sienten los incrédulos o la gente que rechaza el mensaje de Allah. Esta raíz aparece 7 veces en 5.31, 5.52, 23.40, 26.157, 49.6, 10.54 y 34.33. Vamos a analizar estos versículos de forma rápida para que entendáis este concepto a la perfección. Mucho cuidado. Creyentes, si una persona que no tiene en cuenta los valores eternos, los preceptos de Dios, viene a vosotros con alguna información, haced uso de vuestro discernimiento y verificarla, no sea que causéis daño a las personas por ignorancia y luego tengáis que lamentaros, y esta es la palabra nadim aquí en árabe, por lo que habéis hecho. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que vemos, por desgracia, muchísimo. Nosotros, los musulmanes, los creyentes, buscamos información por Internet y prácticamente todas las fuentes que allí aparecen, relacionadas con cualquier tema, nos llegan a través de gente que ni son gente recta, ni son gente creyentes, ni son gente que buscan a Allah subhanahu wa ta'ala. Y a veces nos llegan de gente que nos hablan de Allah, pero que cobran y hacen su forma de vida el dawa. Entonces, toda esta información hay que cogerla con pinzas y es muy peligrosa porque es fuente de un arrepentimiento posterior. Es decir, el Corán lo que nos está diciendo aquí es que al tomar esta información, si no la verificamos, si no la analizamos correctamente, con ella podemos hacer un desastre porque vamos a provocar el caos en nuestra propia mente, en la de nuestra familia o en la de nuestros cercanos, porque vamos a transmitir aquellas tonterías, aquellas shaitanadas que escuchamos por ahí, nos vamos a llenar el cerebro de ellas, vamos a asustarnos nosotros, vamos a asustar a nuestra familia y vamos a asustar a todos los que tengamos alrededor. Entonces, por eso el Corán nos advierte y nos dice que si no queremos sentir ese arrepentimiento, este nadim, que el Corán mismo nos está diciendo que no tiene después una vuelta atrás, es decir, es un daño que provocas del que después no vas a poder sacar nada bueno, porque no es un nadim, no es un tauba lo que
viene después. Pues claro, hay que ir con mucho cuidado. Lo mejor es o tomar con pinzas o dejar de ver toda esta porquería que nos asusta continuamente, que vemos en las redes. España en el 2021 se va a hundir. Sacar todo el dinero del banco porque en el 2022, octubre de 2022, España se va a hundir. O la guerra por ahí arriba va a provocar una crisis mundial. Todos son noticias que nos asustan y que son fuente de arrepentimiento. Para nosotros, porque vamos a asustar a los demás, nos vamos a asustar nosotros mismos, y todo esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Es mejor, sinceramente, estudiar el Corán, centrarse en la palabra de Allah, porque allí vais a tener las claves de todo lo que está pasando, de todo lo que pasó y de todo lo que pasará. Ahí nunca hay miedo. Cuando uno se centra en la palabra de Allah, no toma miedo ni expande el miedo entre los suyos, porque son palabras haq, son palabras de verdad que vienen del creador de los mundos. Entonces, mucho cuidado con esto. Luego también en otro versículo donde aparece Nadim encontramos lo siguiente: y los seguidores dirán a sus líderes y pensadores, no, fuisteis vosotros los que noche y día maquinasteis sistemas que nos vimos obligados a seguir. Nos apartasteis de Allah y sus preceptos e hicisteis que le atribuyésemos iguales. Y cuando ambas partes vean su retribución, no podrán expresar su remordimiento. Otra vez la palabra Nadim. Los que rechazaron la verdad serán encadenados a sus falsos valores. ¿Acaso serán retribuidos con algo que no sean sus propias acciones? Aquí nos está hablando en el día del juicio. Esta gente que en lugar de centrarse en lo que Allah ha mandado, en estudiar el libro, en sacar conclusiones a partir del mensaje de Allah, van como locos buscando todo tipo de fuentes, siguiendo a todo tipo de líderes pensadores. Esta gente en el día del juicio se van a recriminar unos a otros. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? Y el Corán nos está diciendo que ellos están maquinando día y noche, esos pensadores. ¿Para qué? ¿Para traer algo bueno? No, porque no hablan de la palabra de Allah. No te dirigen por donde Allah nos dirige con la escritura. Entonces, este diálogo en el día del juicio es muy significativo porque nos enseña la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Hay un seguimiento por parte del público en general, las redes sociales, por todos lados, de una serie de pensadores, líderes, doctores, expertos, consejos y esta gente realmente están apartando al pueblo, a la gente que los sigue, del recuerdo a Allah y de su mensaje. También es una fuente de un arrepentimiento que no va después a poderse convertir en tauba, se queda en nadim y se queda en un estado de tristeza y en un mal resultado. Subhanallah, que Allah nos libre de todas estas cosas, inshallah. Otro versículo dice, y sin embargo, puedes ver como quienes están perturbados por un mal que nace de sus propias dudas, se precipitan a ellos diciendo, tememos que la suerte nos sea adversa, pero pudiera ser que Allah trajera el éxito a quienes cumplen con sus preceptos, o algún otro asunto que proviene de él, y entonces a esos indecisos les remorderá la conciencia por los pensamientos que secretamente albergaron dentro de sí. Aquí está hablando de estas dudas que nos provoca todo aquello que escuchamos, todo aquello que no viene de Allah, y cómo este tipo de personas que fijan su atención en estas cosas siempre tienen dudas en su interior y siempre tienen miedo de que la suerte les sea adversa, que cambien las circunstancias, qué va a hacer Rusia ahora, qué va a hacer Estados Unidos ahora, y los bancos van a subir, van a bajar, todo esto, subhanallah, a nosotros no nos interesa lo más mínimo, subhanallah, no nos interesa, nosotros somos creyentes, Allah nos lo ha puesto todo en el Corán. ¿Para qué vamos a buscar? ¿Para qué vamos a provocar la duda en nuestro interior si Allah nos ha dado un libro claro? Esto también trae un mal resultado, trae un nadim que no va a poder convertirse después en un tauba, nos vamos a caer en un agujero. El Corán nos está avisando de todo esto. Y luego este tipo de arrepentimiento aparece, por ejemplo, en la historia de cuando el hermano ve el cuervo y entierra el cadáver del hermano que ha matado.
Allah le envía ese signo y él lo ve y dice que queda arrepentido, pero claro, es un y no hace tauba. Entonces es una persona que ya está perdida. Luego también nos aparece en un versículo que dice: y todos los que oprimieron a las gentes en realidad se dañaban a sí mismos. Si poseyeran todo cuanto hay en la tierra, lo ofrecerían como rescate en el día de retribución. Cuando vean su castigo no podrán expresar su remordimiento. Y cada ser humano será recompensado según sus méritos y nadie será tratado injustamente. ¿Qué significa? Que aquí nos habla del día de juicio. También esta gente, ya después de haber cometido lo que cometieron, sentirán este arrepentimiento, esta tristeza, este malestar y ya están completamente perdidos, ya no hay tauba. Luego aparece 2 veces más esta raíz en un versículo que dice: y Dios decía, dentro de poco serán presas de remordimiento. Está hablando de un pueblo del que no se menciona el nombre, que rechaza a los mensajeros. Y en el último aparece en el contexto de un versículo que dice: pero la mataron cruelmente a la camella de Allah y esa fue la causa de su sufrimiento, de su malestar, de su perdición. Como veis, este Nun Dal Mim, que forma la palabra arrepentimiento en árabe y que no es tauba, encierra un sentimiento de tristeza, de malestar, de desasosiego, de lamento, sufrimiento, del que luego no se puede salir. Entonces, mucho cuidado, por favor, tener en cuenta todo lo que hemos dicho, los versículos, sobre todo los de estar buscando información y provocando dudas en nuestro corazón, esparciendo las mentiras, los miedos que vemos en las redes. Mucho cuidado en seguir a expertos de todo tipo, porque esto lo único que va a hacer es confundirnos. Y, por favor, tener en cuenta que en la raíz de la palabra Nadim, en Nun Dal Mim, aparece también este sentido de estar borracho, estar junto a un grupo de amigos bebiendo. Es muy curioso porque estas acepciones encajan con lo que nos dice el contexto coránico y es como un emborracharse de información, de opiniones, es como estar en un grupo de amigos bebiendo. ¿Y qué va a salir de ahí? No va a salir nada bueno, van a salir dudas, van a salir miedos, van a salir... Entonces, mucho cuidado, dejar a un lado todas estas historias de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que dice aquel, de lo que va a hacer aquel, porque el único poder, la única fuerza la tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, centrémonos en su libro, centrémonos en adorarla a nuestro creador y después lo otro, subhanallah, está en manos de él. La hawla wa la quwwata illa billah. Bueno, un fuerte abrazo, un beso a todos y inshallah nos vemos en el próximo vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.